Hoy es 21 de enero de 2025, es martes, y es martes de inteligencia artificial y a la vez es martes de gripe, con lo cual hoy mi preocupación no es si voy a ser capaz de meter todo en media hora, sino si voy a ser capaz de llegar a media hora. Pero bueno, con pausas y tal, si se cuela alguna tos, ya perdonadís, intentaré pararlas. Negocios, vamos a empezar con dos rapiditas de pasta, que cuando las menciono no es tanto para que todos envidiemos a todos estos nuevos billonarios y trillonarios, sino para dar una idea de órdenes de magnitud de cuánto dinero se está moviendo en el sector y por lo tanto qué importancia creen todos esos inversores y todas esas empresas que ponen el dinero que este sector tiene y va a tener próximamente. Entonces, por un lado, TSMC, que como sabéis es la empresa de fabricación de chips más grande del mundo, es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. El nombre ya he comentado muchas veces que muy original no fue. Empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán. ¿Y qué hace esta empresa? Fabrica semiconductores. ¿Dónde? En Taiwán. Bueno, pues ha presentado los resultados del último cuarto de 2024 y ha incrementado los beneficios, el beneficio neto. Aquí no ni EBITDA ni estas cortinas de humo que tan de moda se han puesto entre las empresas para no decir que al final tienes pérdidas. Aquí el beneficio neto ha subido un 57% con respecto al mismo cuarto del año anterior. Eso en cifras son 11.400 millones de dólares, el beneficio neto del último cuarto, no solamente el aumento. Y obviamente las principales fuentes de este aumento de beneficio son la fabricación de chips para inteligencia artificial, fundamentalmente demandadas por Nvidia y Apple, porque TSMC fabrica para los dos. Por su parte, la segunda noticia de pasta tiene que ver con Microsoft, que el otro día, en una nota así, no sé si fue nota de prensa solamente o hubo rueda de prensa leída, anunció Microsoft sus planes para 2025 y así metido como por el medio, hablaba de que va a invertir aproximadamente 80.000 millones de dólares para construir centros de datos que permitan el desarrollo y la producción de herramientas de inteligencia artificial. Nuevamente, como perspectiva en órdenes de magnitud, decía, Microsoft va a invertir 80.000 millones de dólares. El Estado español anunció el otro día al presidente del gobierno que va a invertir 150. Todo el Estado español frente a una empresa de Estados Unidos. Cuando digo que en Europa vamos cuesta abajo y sin frenos, este tipo de noticias no digo yo que me depriman porque ya en esto ya vengo deprimido de casa, pero el futuro tecnológico de Europa no existe, no es que sea malo. Y el problema es que tiene pinta de que la tecnología igual va a ser un poco importante en el futuro. Igual, igual no. Igual los bocadillos de calamares toman la delantera y se convierten en la industria que domina el planeta. Nunca lo sabremos. Venga, más de negocios, pero ya de negocios, no solamente de la pasta. El otro día un amable escuchante del podcast me dio la referencia de una herramienta que se llama Retell AI, Retell escrito R-E-T-E-L-L, que es básicamente una herramienta que te permite montar un call center. Te permite montar agentes de inteligencia artificial que hagan las mismas funciones que haría un humano en un call center. Él me decía que puedes montar, que hiciera la prueba y que realmente se monta un agente en 10 minutos y doy fe, no sé si fueron 10, 8 o 13, pero en ese orden de magnitud montas un agente de call center que, huelga decir, es muchísimo más amable, muchísimo más profesional, mete muchísimo menos la pata que cualquiera de los agentes de atención al cliente humanos que todos tenemos que sufrir como clientes una y otra vez. El sistema este de Retell AI está también además muy bien diseñado porque no te vende el agente aislado, digamos, no te vende un LLM con voz, sino que lo que te vende es toda una especie de framework que tú puedes incorporar de distintas maneras en tu empresa, en tu flujo de trabajo de la atención al cliente. Por ejemplo, puedes conectarlo digamos, te haces un knowledge database donde metes toda la información que quieres que ese agente maneje, metes todos los datos de, pues no sé, todos los productos que ofrece tu empresa, todas las condiciones, todas las promociones vigentes, todas las condiciones de contratación, todo lo que un agente de atención al cliente debería saber, pero no sabe porque como son humanos y se entrenan en una mañana, pues luego contestan lo que buenamente pueden. Bueno, pues en este caso tienes la garantía de que el LLM va a tener acceso a
toda la información relevante para atender consultas de los clientes. También puedes establecer que cuando no sepa responder a una pregunta, es decir, que él mismo evalúe si la respuesta a la pregunta la puede encontrar en ese Knowledge Database o si prefieres que pase la pregunta, pase la consulta a un nivel superior. Es decir, usar estos agentes de retail como primera línea del call center y mantener humanos para las preguntas o para las consultas más específicas o más poco frecuentes. Por supuesto, puedes elegir la voz que tiene la gente entre un montón de voces, puedes incluso clonar una voz, puedes coger tu voz y clonarla y que todos tus agentes hablen como tú, puedes elegir varias voces, lo que tú quieras. Trabaja en 20 lenguajes distintos y la latencia que ellos declaran es de 600 milisegundos. Está francamente bien para un modelo de voz y sobre todo francamente bien para el precio, porque el precio que ofrecen tiene un modelo pay as you go, es decir, pago por uso, que está en 15 centavos de dólar por minuto de conversación, y también tienen acuerdos especiales para grandes volúmenes y grandes empresas que te dicen aquello de si usted tiene un gran volumen, llámenos y ya verá cómo le hacemos un precio. Pero bueno, incluso sin tener un gran volumen, 15 céntimos por minuto, pues habría que echar cuentas, pero yo así a ojo diría que sale bastante rentable. Teniendo en cuenta además que yo creo que aquí el nivel de rellamadas va a bajar, porque supongo que os pasa a vosotros también. Yo ahora ya cuando llamo a un call center de cualquier empresa grande y al minuto, 2 minutos veo que la persona que me está atendiendo no sabe lo que le estoy preguntando y no me va a poder ayudar, cuelgo y vuelvo a llamar a ver si me toca otro más espabilado, que la mayoría de las veces no me toca. Digamos, más espabilado o con más conocimientos, que eso ya no es un problema suyo, sino que es pues, lo que os contaba antes. Todo esto son empleos en los que la formación dura una mañana, con suerte. Las personas que trabajan en los call centers de esas empresas muchas veces no saben qué es la empresa, están en otro país, no conocen a la empresa, no conocen a los competidores, no conocen el sector, no conocen los productos, no conocen los precios. Tienen que aprender todo eso en una mañana. Eso no hay Dios que lo consiga. Así que básicamente en esa mañana intentas que básicamente no insulten al cliente y que salgan del apuro como puedan, y luego, con suerte, los más espabilados con el tiempo van cogiendo ellos un poquito el tacto y la información, y los malos pues son los que tenemos que sufrir los clientes cada vez que te toca uno. Más de negocios, que esta semana hay bastantes. Esta semana ha sido la conferencia de la NRF en Estados Unidos. La NRF es la National Retail Federation, que esta es una conferencia que yo sigo así indirectamente desde hace ya bastantes años y que por supuesto este año ha estado centrada en el tema de la inteligencia artificial, lo que ha hecho que haya habido un montón de anuncios de empresas que según ellos ya están haciendo cosas con inteligencia artificial. Luego cuando rascas un poco, o bien no concretan lo que están haciendo, o lo que cuentan, más que inteligencia artificial, parece un algoritmo con muchas variables, o incluso con 3 o 4 instrucciones if-else. Pero bueno, esto ahora mismo es una herramienta también para darte visibilidad como empresa y para tener contentos a los accionistas, así que entiendo que todo el mundo se suba al carro. La mayoría de las soluciones que se presentaban en este mundo del retail tenían que ver fundamentalmente o con tratamiento de datos de consumidores o con ofertas y experiencias, que es la palabra de moda ahora, personalizadas. Es decir, cómo tratar datos por un lado y cómo construir ofertas por otro lado de la manera más granular posible, de la manera más individualizada posible. Esto un poco en línea con ese quant experimentation del que hablaba la semana pasada. Al final, la idea detrás de esto es que hay que entender que la inteligencia artificial puede manejar un nivel de detalle que hasta ahora los humanos no manejábamos, pero no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos. O sea, si una empresa con 1 millón de clientes no hace 1 millón de planes personalizados, no es porque no quiera, es porque no puede. Si retuviera mejor a los clientes haciéndoles ofertas de uno en uno, claro que les haría ofertas de uno en uno, pero necesitarías una auténtica legión romana de empleados trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para calcular la oferta personalizada mejor para cada cliente. Entonces, eso es algo que la inteligencia artificial, no la generativa que tenemos ahora, aunque también, pero la propia base de la inteligencia artificial, el machine learning y los sistemas de aprendizaje supervisado, eso ya te lo permiten hacer. ¿Por qué no se hace? Ahí no me preguntéis, que ya no toreo en esas plazas, pero al menos en la conferencia de la NRF la corriente de pensamiento iba en esa dirección. Y en general, ya digo, esa dirección yo creo que hay que empezar a metérsela en la cabeza y cambiar un chip que hemos tenido siempre,
insisto, por la limitación que tenemos de recursos humanos, y es que hay que simplificar la información, porque si no simplificas la información, los humanos no la podemos manejar. O sea, los humanos no podemos manejar 1.000.000 de datos a la vez, no podemos manejar 500 clústeres de clientes a la vez, no podemos manejar 800 promociones a la vez, pero un sistema de inteligencia artificial sí puede. Es decir, hay que empezar a pensar en ir quitando sistemas de simplificación que nos simplifican la vida a los humanos, pero hacen peor el trabajo, porque al final, al simplificar, lo que nos llega son menos datos o datos muy mezclados, datos con mucha media y con mucha mediana, con mucha moda, y al final acabamos tomando la decisión con datos simplificados para que podamos tomar la decisión. O sea, no es ninguna causa mala, es que hasta ahora no había otra solución, pero yo creo que poco a poco empieza a verla. Obviamente, la base de todo esto y el problema fundamental para implantar todo este tipo de soluciones son los datos. Como ya he dicho muchas veces, en este tipo de proyectos el 80% del problema son los datos. Las empresas se vanaglorian de que tienen un gran sistema de captación de datos, de que conocen muy bien a sus clientes, de recopilar mucha información. Los clientes, por otro lado, cada vez más los veo, hablo en tercera persona porque a mí no es un tema que me preocupe mucho, pero veo a la gente cada vez más preocupado con que si la empresa esta me pide este dato y el otro me espía y Google tiene abierto el micrófono de mi teléfono para venderme cosas. Yo, sinceramente, no digo que no estén recopilando un montón de información nuestra. Lo único que digo es que no veo que estén haciendo nada. Yo no noto ninguna diferencia en cómo me trata el Corte Inglés ahora y cómo me trataba el Corte Inglés hace 30 años. No noto ninguna diferencia en cómo me trata Movistar ahora y cómo me trataba Telefónica hace 30 años. Así que igual sí que tienen allí un sótano enorme en Guadalajara lleno de servidores con nuestros datos, pero sinceramente no veo que hagan nada con ello. Y siguiendo con retail, por casualidades de la vida, o no, porque como digo, esta semana era la semana de la conferencia del NRF, NVIDIA ha publicado su informe anual sobre el estado de la inteligencia artificial en el retail y en los bienes de consumo, en los CPG, que es Consumer Packaged Good, es lo que en español solemos llamar bienes de consumo o industria de gran consumo. Las cifras obviamente son muy buenas, pero aquí claramente hay que poner el asterisco de esto lo dice el que lo vende. Claramente NVIDIA quiere transmitir la sensación de que la inteligencia artificial lo está petando, te estás quedando atrás, tienes que hacer cosas con inteligencia artificial, lo cual quiere decir que antes o después yo, como NVIDIA, me voy a beneficiar de la fiebre esta del oro, porque las cifras ya digo que son demasiado buenas para ser ciertas. Por ejemplo, el 89% de los que respondía a la encuesta dice que ya está o usando o evaluando proyectos concretos para implantar inteligencia artificial en su empresa. Insisto, en la industria de retail y gran consumo. El 87% dice que la inteligencia artificial hasta ahora ha tenido un impacto positivo en aumentar los ingresos anuales de la empresa. Insisto en el hasta ahora, o sea, no es que crean que lo va a mejorar, no, dicen que ya se lo ha mejorado. En fin, todas las cifras son de este nivel, 90 y tantos por ciento, 94, 97, estoy viendo por aquí. En fin, ¿en qué áreas se está usando fundamentalmente la inteligencia artificial? Según este informe de NVIDIA, en retail y en gran consumo. Pues nuevamente en generación de contenido de marketing, en análisis de datos de consumidor y en marketing personalizado. Lo mismo, esto sí que está muy en línea con lo que ya os comentaba que he estado viendo en todas las, entre comillas, novedades que se iban presentando en el NRF. Y el principal obstáculo, por ponerle algo negativo en el informe de NVIDIA, el principal obstáculo que veían las empresas para usar más inteligencia artificial es que no les resultaba fácil ni entenderla ni lo que se llama la explainability, el ser capaces de no solamente entender la inteligencia artificial en abstracto, sino ser capaces de entender cómo funciona y por qué da el resultado que da, entender el proceso interno. Yo aquí sinceramente sigo pensando, y por la experiencia personal que tengo cada vez que hablo con gente de empresa no técnica de este tema, es que el 90% de las dudas y de los problemas que los directivos tienen con la inteligencia artificial son en realidad el mismo problema, y es que no saben cómo funciona la inteligencia artificial, no saben qué es. No me refiero a que no sepan multiplicar tensores, que no hace falta, pero sí tener una idea, digamos, un modelo mental de cómo funciona la inteligencia artificial para entender por qué hace lo que hace. Y, de hecho, muchas veces para entender por qué no sabemos por qué hace lo que hace, pero te quedas ya tranquilo pensando, bueno, no lo sé yo, pero es que no lo sabe nadie, no lo sabe ni Jean LeCun. Entonces, todas esas dudas que se plantean como dudas muy concretas y muy específicas, la base de todas esas dudas, insisto, mi experiencia que es muy limitada, se resolvería sentándose una tarde a explicarles qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué sirve, por qué hace
las cosas que hace que sabemos que hace y por qué no sabemos que hace las cosas que no sabemos que hace. Ya está, insisto, yo creo que ese es un problema común y este dato del informe de NVIDIA me hace pensar que la mayoría de los directivos andan un poco perdidos. Por otra parte, y paso a otra noticia, pero relacionada con esta, porque decía que en este informe de NVIDIA hay que coger un poquito con pinzas los datos, porque he visto esta semana otro informe de una empresa que se llama Vellum, escrito Vellum, que también se llama, por cierto, el estado del desarrollo de la inteligencia artificial, en este caso no especializado en retail y gran consumo, pero según este informe, solo el 25% de las empresas ha implementado ya algún proyecto de inteligencia artificial. Os recuerdo que en el de NVIDIA, en el sector de retail, sectores de retail y gran consumo, se hablaba del 89% entre implantación y proyectos concretos que ya están planificados. Esto, claro, al compararlo con lo de NVIDIA, da un poco de bajón, pero no nos perdamos en el detalle de la comparación con NVIDIA. Que un 25% a día de hoy ya tenga proyectos de inteligencia artificial implantados en la empresa funcionando, si fuera verdad, porque yo incluso creo que aquí la gente miente, cuando responde a la encuesta piensa, ostras, no voy a decir que no porque va a parecer que somos unos losers en esta empresa. Incluso a lo mejor viene el consejero delegado y te dice, a la encuesta esa responde que sí, que esa encuesta luego la ve el consejo de administración y me canean, con lo cual tú acabas diciendo que sí. Pero si realmente es un 25%, a mí me parece muchísimo. Estoy seguro que hace 2 años eso no era ni un 5%. Entonces el volumen de crecimiento está realmente aumentando a toda velocidad. Lo que pasa es que no a la velocidad esta estratosférica que salía en el informe de NVIDIA. Vamos con desarrollo, a ver si consigo llegar al final. Hoy voy más despacio y además estoy parando de vez en cuando a toser, así que hoy sí que inevitablemente me pasaré de la media hora. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con nuevos modelos y versiones de esta semana. Esta semana solo destaco 2. El primero es porque ha sido la gran revolución de esta semana, está todo el mundo loco, con los nuevos modelos que ha presentado DeepSeek. DeepSeek, os recuerdo que es esta especie de laboratorio de inteligencia artificial chino que tiene la bonita peculiaridad de que los modelos que saca los saca siempre con pesos abiertos y en algunas ocasiones incluso con licencias Apache 2.0 que permiten un uso prácticamente para cualquier cosa. Bueno, pues esta semana DeepSeek ha presentado 2 modelos, uno lo ha llamado DeepSeek R1 y al otro lo ha llamado DeepSeek R1-0, 0 en letras escrito con Z, con 0 inglés. El revuelo que han causado estos modelos es que estos modelos son modelos que razonan, de ahí la R del nombre, R1 y R1-0, son modelos racionales, podríamos decir, razonan y a pesar, como digo, de haber sido liberados en código abierto, en el caso además del R1 con licencia del MIT, que también es una licencia muy permisiva, y estar hechos por un laboratorio chino que en principio no es una de estas grandes a las que estamos acostumbrados, pues digo, a pesar de todo eso, en la presentación del modelo, ellos decían, los de DeepSeek, que su modelo compite e incluso sobrepasa en algunos benchmarks al O1 Mini de OpenAI. O1 Mini, os recuerdo que fue el primer modelo racional de OpenAI. Hace poco sacaron el O3, que lo comenté aquí, y no solo lo dicen esto, de que compiten e incluso mejoran al O1 Mini, no solo lo dicen, digo, los de DeepSeek, sino que en general, en la primera reacción de estas 24 horas, poco más que ha pasado desde el anuncio, la reacción ha sido espectacular. O sea, yo todo lo que leo es que la gente está alucinada con el rendimiento de este DeepSeek R1. Es un modelo que tiene 671 billones de parámetros, pero que para conseguir que razone, y esta es una de las cosas más interesantes de la presentación, no se ha entrenado totalmente de cero, sino que se ha cogido un modelo ya entrenado y se le ha hecho un post-training simplemente con reinforcement learning. Es decir, no se le han dado datos nuevos, sino que simplemente se le ha ido valorando las respuestas que iba dando a preguntas y problemas, para que el modelo fuera aprendiendo de sus propias respuestas y mejorando el proceso de razonamiento. Bueno, pues simplemente con ese proceso, hay alguno más, en algún momento si puedo me leo más despacio el paper, en el paper dicen que hay como 4 fases, pero la más interesante es esta, y en cualquier caso las 4 fases son de post-training, es decir, no han tenido que reentrenar, que es la parte más cara normalmente, entrenar desde cero a un modelo. Y además esto apunta a que el razonamiento no tiene que estar en la base del modelo, sino que el razonamiento, por usar una palabra también muy habitual en el podcast, acaba emergiendo, simplemente con reinforcement learning y, digámoslo así,
la experiencia del propio modelo. A medida que el modelo va experimentando con preguntas y respuestas, va pensando mejor y sus respuestas son cada vez mejores. Además del DeepSeek R1 y el DeepSeek R1.0, que por cierto la diferencia entre uno y otro es que el DeepSeek R1.0 solo se post-entrenó con Reinforcement Learning. Al DeepSeek R1, como digo, se le añadieron algunos datos sintéticos, pero datos sintéticos de razonamiento que había generado el DeepSeek R1.0, con lo cual seguimos sin la necesidad de conseguir nuevos datos para reentrenar. El razonamiento ha surgido reusando datos o simplemente con Reinforcement Learning. Pues digo que además del R1 y el R1.0 han presentado, creo que 6 modelos más eran, en fin, un abanico de modelos que van de los 32 billones a los 70 billones de parámetros. Aquí recordad siempre billones americanos, pero es por no andar diciendo 32.000 millones y 70.000 millones, que es mucho más largo. Y esa familia de modelos, de 6, son modelos que están destilados del principal, del R1. Recordad que cuando haces destilado de un modelo, no lo entrenas con el dataset original, sino que lo entrenas para que imite al modelo sobre el cual lo estás entrenando, que en este caso era el grande, el DeepSeek R1, el de 671 billones de parámetros. Otra gran virtud que tienen estos modelos es que son entre 10 y 30 veces más baratos que el O1 de OpenAI, según el modelo con el que comparemos 10 veces más barato y según con el que comparemos 30 veces más barato, es una burrada, y los podéis probar, han puesto una típica interface web de chat en chat.deepseek.com. Esta no os la pongo en las notas porque es fácil de decir. Así que tenemos no nuevo campeón, porque no es mejor. Por ejemplo, con O3 no se han comparado, pero lo que sí que tenemos desde luego es un nuevo super líder en open source. Y como decía, tenemos varias noticias. Tenemos varias buenas noticias. Joder, el virus se está empoderando. Una es en sí mismo que es open source y la otra es que el post-training puede hacer que emerjan propiedades que no se habían visto o que no habían emergido durante el training principal. Y eso abre un bonito camino para tanto la fase de post-training como la del test time, como la fase de uso. Vale, pues suficiente con DeepSeek. Vamos con el otro modelo, versión del que quería hablar esta semana. Es un modelo que se llama Kokoro, con 2 Ks, K-O-K-O-R-O, que es un modelo de text-to-speech muy pequeñito. Cuando digo muy pequeñito es de 82 millones de parámetros, millones con M de mínimo. Pues solo con 82 millones de parámetros han conseguido una calidad espectacular. Y obviamente con ese tamaño, el uso en local, pues por ejemplo, para incorporarlo en un Home Assistant que tengas montadito en tu casa, pues es perfecto. De momento, con esos 82 millones de parámetros, solo funciona en inglés, es decir, solo es capaz de generar voces en inglés, pero si siguen sacando versiones y variantes, pues no creo yo que otros idiomas necesiten un tamaño mucho mayor. Así que muy buenas noticias una vez más para esta aspiración personal que comparte seguro mucha gente de que poco a poco podamos empezar a usar estas cosas en nuestros ordenadores y en nuestra casita sin depender de las granjas de servidores que hay en Iowa y que nos caen un poco lejos, sobre todo por si algún día alguien decide cerrar el grifo o subir los precios un 2000%. Seguimos con desarrollo. La primera noticia de desarrollo es una no noticia. Es simplemente una aclaración que quiero hacer. No comento en el podcast todas las noticias que salen sobre nuevos benchmarks, nuevos sistemas de medida para calibrar si un modelo es mejor que otro, si uno razona mejor que el otro, si uno programa mejor que el otro, si uno maneja el lenguaje mejor que el otro. A ver, aquí hay un problema de base y es que no somos capaces de definir la inteligencia. No lo hemos sido nunca y seguimos sin ser capaces de definir la inteligencia. Con lo cual, yo no le veo mucho sentido a perder tanto tiempo en intentar medir algo que no sabemos definir. Porque si no lo sabemos definir, no lo sabemos medir. De hecho, ya ha pasado varias veces que se establecía un benchmark, de repente todos los LLMs daban 98% en ese benchmark, pero los usuarios, todos veíamos que esos modelos no eran todavía inteligentes en el sentido abstracto que todos tenemos en la cabeza de qué es la inteligencia. Entonces decíamos, bueno, como esto en realidad no medía la inteligencia, vamos a hacer otro benchmark. Claro, pero podemos estar así toda la vida, porque como no sabemos definir la inteligencia, nunca vamos a poder hacer un benchmark que mida la inteligencia. Aquí además el ejercicio es muy simple. Si a un humano le hiciéramos pasar todos los benchmarks que le hacemos pasar a un LLM,
pues la inmensa mayoría de los humanos saldría que no son inteligentes. A ver, que no digo yo que no. Esto igual hay que darle una pensada un día, hacer una asamblea y a ver qué sale, pero no parece muy lógico que hablemos de la inteligencia como una cualidad humana general y que luego estos benchmarks no los pase ni un 5% de los humanos. Al final, la inteligencia, como decía, es un concepto abstracto que todos más o menos tenemos en la cabeza, pero que no somos capaces de concretar. Entonces, solamente quería advertir de que no es que no me entere o que no sepa o que no haya novedades en el área de benchmarks y de evaluaciones y de mediciones de inteligencia artificial, es simplemente que a mí me parecen inútiles, me parece una enorme pérdida de tiempo. Yo decidiré si un modelo es inteligente o no cuando lo use. Si cuando lo use me parece que es más o menos inteligente que una persona, pues lo seguiré usando y si no, pues a otra cosa. Pero a mí, sinceramente, esto de que en el MMLU uno saque el 73% y otro el 72,4%, pues es que me interesa tirando a poquito. Entre otras cosas porque, repito, es que en el MMLU igual un humano saca un 12%. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Que ya tenemos un LLM que es 5 veces más inteligente que un humano? Pues luego cuando lo usas no lo parece. En fin, sigamos. Esta semana me he leído un paper de el MIT, Harvard, Stanford y Google. O sea, aquí estaba lo mejor de cada casa. Que es un paper sobre el fine-tuning de multiagentes. ¿Y qué tiene de interesante este paper? ¿Por qué me ha llamado la atención? Pues porque hasta ahora el fine-tuning se hacía sobre un único agente. Tú cuando querías entrenar a un agente específicamente para que, no sé, vendiera electrodomésticos por marketing telefónico, pues tú le hacías un fine-tuning para que se especializara en venta y en electrodoméstico. Pues lo que este paper propone es tomar un mismo modelo base y hacerle varios fine-tunings para producir distintas variantes. En concreto, se trata de tener por un lado lo que se llaman agentes generativos, que son los que realmente trabajan, los que realmente producen la respuesta y producen el texto, y por otro lado, tener otros agentes llamados críticos, que esos se fine-tunean para que evalúen las respuestas de otros, no para producir ellos la respuesta. Entonces, la idea es que estos dos grupos de agentes trabajen juntos. Uno es el que genera la respuesta, genera el texto, y otro es el que evalúa o refina esa respuesta para entregarle una respuesta final al usuario. Según el paper, la mejora es de entre 10 y 20 puntos porcentuales en la exactitud, en la calidad de las respuestas con este sistema de fine-tuning para multiagentes en vez de fine-tuning con agentes únicos. Otro paper interesante de esta semana es uno que ha presentado Sakana. Sakana, los japoneses, Sakana, y es un paper. Sakana últimamente ha presentado unas cositas interesantes. En este presenta un concepto al que llaman transformer al cuadrado. Sakana, ya sabéis que tiene un principio general en sus desarrollos y es que intentan imitar a la naturaleza, lo cual tiene sentido si estamos intentando hacer inteligencia artificial, pues tiene sentido ver cómo es la inteligencia en los seres vivos de la naturaleza e intentar copiar mecanismos que ya existan en la naturaleza, ¿no? De la misma manera que cuando uno quiere hacer un corazón artificial, pues lo que hace es ver cómo funciona el corazón de verdad e intentar imitar de una manera artificial esa misma función. Entonces, en este caso, la cualidad natural que Sakana ha intentado emular es lo que ellos llaman la adaptación a diferentes situaciones. Ponen el ejemplo clásico del camaleón que cambia de color en función de si siente que hay una amenaza cerca o no siente que hay una amenaza cerca, y en función también del entorno en el que se encuentra, del color del entorno en el que se encuentra, en función de la amenaza. Bien, pues partiendo de esa idea, este transformer al cuadrado es un framework que contiene dentro un LLM, pero que alrededor de ese LLM tiene una arquitectura que durante el pre-training, o sea, mientras el LLM se está entrenando, esa arquitectura que lo rodea aprende a identificar las partes del LLM, es decir, los pesos, los grupos de pesos, las zonas del LLM, que son más importantes para cada tarea concreta. Es decir, esa estructura, por decirlo así, mira al LLM mientras se entrena y detecta qué pesos importan más cuando se le hace una pregunta de matemáticas, qué pesos o qué regiones importan más cuando se le hace una pregunta de razonamiento, o una de programación, o una de visión. Con esa idea, al final del training tienes, además del LLM ya entrenado, tienes, con un mecanismo que ellos llaman SVF, Singular Value Fine Tuning, tienes un grupo de lo que ellos también llaman vectores Z, Z-vectors, uno para cada tipo de tarea,
que lo que hace justamente esos vectores Z es guardar la importancia de cada una de esas regiones o zonas del LLM para cada tipo de tarea concreta. Es decir, tienes un Z-vector para matemáticas, de tal manera que ese Z-vector tiene, imaginaos un montón de unos y ceros, por simplificarlo, de tal manera que las regiones que tienen un 1 se emplean más en matemáticas y las regiones que tienen un 0 se emplean menos en matemáticas. Y eso lo que nos permite es, en la inferencia, cada vez que se le hace una pregunta al LLM, primero se hace una pasada en la que se identifica el tipo de pregunta y después se hace una segunda pasada en la que se le aplica el Z-vector correspondiente al LLM y solamente así el LLM tiene que usar unas partes de sus pesos y no todos. Con lo cual tiene menos coste de computación, tiene menos coste de memoria y tiene más velocidad. Es, por lo que he entendido, un proceso similar al del Mixture of Experts, del que ya he hablado aquí otras veces, solamente que en el MOE es el propio LLM el que va aprendiendo, poco a base de ensayo y error y por, en fin, como le va dando, qué expertos activar y qué expertos desactivar en cada inferencia. Mientras que aquí es una estructura externa al LLM la que va aprendiendo cómo funciona el LLM en distintos tipos de tareas. Según los resultados de Sakana, este transformer al cuadrado mejora a otros sistemas de fine-tuning, fundamentalmente a LoRa, que es el más común, y además requiere muchos menos parámetros para entrenar, porque estos Z-vectors no son como las matrices de bajo rango de LoRa, sino que son mucho más pequeños. Y otra ventaja que aporta este sistema, este transformer al cuadrado, frente a otros sistemas de fine-tuning, es que este sistema puede seguir aprendiendo durante la inferencia. O sea, tú con LoRa, una vez que haces el fine-tuning, las matrices de LoRa se congelan y ya está. Eso es lo que va a usar el sistema. Sin embargo, estos Z-vectors y esta estructura del transformer cuadrado puede seguir aprendiendo durante todo el tiempo que se use el LLM. Con cada nueva pregunta, ese transformer cuadrado mira el tipo de pregunta, ve qué regiones se activan y qué regiones se desactivan y puede ir modificando el Z-vector de ese tipo de pregunta para ser cada vez mejor a la hora de identificar qué zonas activar o desactivar para cada tipo de preguntas. Google también ha presentado un paper interesante esta semana, ha presentado una mejora al modelo de Transformers, a la que ha llamado Titanes en inglés, que básicamente consiste en incorporarle al Transformer una memoria a largo plazo, lo cual permitiría que no tenga que computar siempre todo el contexto completo, que ya sabéis es el famoso problema de que esto escala cuadráticamente y bla. Entonces la idea es reducir el contexto, pero permitir que el Transformer pueda acceder en esa memoria a largo plazo a contextos, primero a la parte del contexto actual que ya no tiene en la ventana, pero incluso a otras preguntas, otros contextos, otras experiencias que haya tenido, pues por ejemplo, con ese usuario en el pasado. El modelo es, conceptualmente tiene todo el sentido, es lo mismo que hacemos los humanos. Todos intuitivamente sabemos que tenemos por un lado una memoria de corto plazo muy precisa. O sea, si alguien te dice una frase ahora, tú eres capaz prácticamente de repetirla palabra por palabra. Sin embargo, si yo te pregunto qué te dijo ayer el panadero cuando entraste a comprar el pan, pues tú lo único que tendrás es un recuerdo general de me saludó, me dio los buenos días. Pero si te pregunto, no, dime exactamente qué te dijo. ¿Te dijo hola, muy buenos días, tenga usted, hay que ver qué sol hace hoy y tal? ¿O te dijo hola, qué tal? Bueno, tendrás una idea general. Pues esa es la idea de este doble sistema de memoria. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Sinceramente, hasta que no cuente un poquito más en detalle cómo lo han hecho, pues tampoco me atrevo a opinar. No sé si esto es algo que acabará con la típica mejora del 3% o si será una nueva revolución en arquitectura que nos llevará a dar otro salto adelante porque nos permitirá que el Transformer trabaje con ventanas mucho más pequeñas de contexto, pero que al mismo tiempo tenga acceso a muchísima más información de la que tiene ahora mismo. Obviamente, según Google, es la segunda opción, es decir, en el paper Google presenta esto como el bálsamo de Fierabras. Según ellos, maneja contextos de más de 2 millones de tokens sin despeinarse, tiene unos ratings altísimos en pruebas de del needle in the haystack, la aguja en el, voy a decir en el payeiro, la aguja en el pajar, pero claro, esto es lo de siempre, esto lo dice el que lo vende, vamos a ver a dónde va. Y para terminar en desarrollo, otro que se une a la moda de desarrollar modelos del mundo, world models, estos modelos que os cuento de generación de modelos de mundos virtuales en los que puedas, por un lado, usarlos en sí mismos para desarrollar juegos, vídeos, lo que quieras, pero también para entrenar robots. Bueno, pues hablé en las semanas pasadas del Cosmos de NVIDIA,
y del génesis de un grupo de varias universidades, pues esta semana es Google la que ha anunciado que forma un nuevo equipo dentro del, bueno, supongo que será Alphabet más que Google, un equipo dentro de DeepMind, que lo lidera un tal Tim Brooks, y que lo que va a hacer ese grupo nuevo, el propósito con el que se forma es justamente que desarrolle modelos de simulación del mundo físico. Así que está cogiendo un poquito de animación este sector. Y termino con las píldoras, dentro de ese movimiento que también he mencionado varias veces, de que aquí cada jugador quiere coger todo el tablero, y Nvidia, que en principio hace hardware, empieza a desarrollar sus propios modelos, y los que hacen modelos empiezan a desarrollar sus propios chips, y aquí todo el mundo quiere coger toda la famosa cadena de valor. Bueno, pues dentro de eso, esta semana ChatGPT, OpenAI, ha anunciado que ChatGPT va a tener a partir de ahora la funcionalidad de poder manejar tareas recurrentes y recordatorios, un poco al estilo del Siri o del asistente de Google, que le puedes decir, por ejemplo, pues cada día a las 9 de la mañana rastrea la web, busca las noticias más importantes del día y resúmemelas en 3 líneas. Bueno, pues él se acordará y cada día a las 9 te aparecerá una notificación, un mensajito con la tarea realizada. Así que, pues aquí ChatGPT, que hasta ahora estaba haciendo bots de chateo simplemente, intenta ir metiendo la patita en el mundo de los asistentes virtuales, donde ya tenemos a Siri y a Alexa y al de Google, pero ChatGPT pues no quiere quedarse también sin su trocito de pastel ahí. Otra píldora esta semana, Toyota. De esta noticia hablé hace un montón de tiempo. Toyota anunció que iba a construir una ciudad que se llama Woven City, que es un proyecto al que ha dedicado 10.000 millones de dólares. Nuevamente, comparad lo que dedican esto con los 150 millones que vamos a dedicar en España. Es que no sé si me da pena o risa o las dos cosas. Bueno, pues ese proyecto consistía en coger una antigua fábrica de Toyota en Japón, que ya no funcionaba, y construir allí una ciudad en la que se pudieran testar todas las nuevas tecnologías que Toyota fuera produciendo, con gente real. O sea, es una ciudad con casas de verdad, gente de verdad, familias de verdad, trabajos de verdad, gente que se levanta por la mañana, discute con los niños, los lleva al colegio, luego va a trabajar, luego come con los compañeros criticando a los que no están comiendo en la misma mesa, luego vuelve a trabajar por la tarde y luego por la noche planea sus vacaciones para luego poderle dar envidia al resto de los vecinos de la ciudad. O sea, una ciudad normal. Bueno, pues Toyota ha anunciado que la ciudad ya está prácticamente lista y que los primeros 100 residentes empezarán a vivir en la ciudad en abril de este año. No, perdón, me estaba liando con otra fecha. En el otoño de este año, es decir, en el último trimestre del año. La idea es que en la primera fase la ciudad tenga 360 residentes, no sé muy bien cuándo terminará esa fase, pero insisto, estos 100 primeros, Toyota ha anunciado que van con el plan, como no era menos, vamos, yo no esperaba menos de los japoneses, cumplen el plan y durante este año entrarán esos 100 primeros residentes que, insisto, su propósito será testar en un entorno real pues todas las novedades y proyectos tecnológicos que ponga en marcha Toyota. Tercera píldora. Antes de esta tercera píldora, os voy a pedir que repitáis interiormente: no sabemos por qué funciona la inteligencia artificial. No lo sabemos. Sabemos cómo está construida la inteligencia artificial, pero por qué emergen determinados comportamientos o determinadas funcionalidades humanas de la inteligencia artificial, no lo sabemos. Entre otras cosas, porque tampoco sabemos cómo funciona nuestra propia inteligencia, con lo cual este igual es un síntoma de que vamos por el buen camino, porque estamos creando algo que no sabemos muy bien cómo funciona para emular algo que tampoco sabemos muy bien cómo funciona, con lo cual la emulación es bastante fiel. Bien, pues una vez repetido eso, la noticia es que, la pildorita es una cosa curiosa, resulta que cuando miras las tripas de cómo razona el modelo O1 de OpenAI y el modelo de razonamiento, resulta que hay parte del proceso de razonamiento que a veces lo hace en chino. Y eso es independiente de si la pregunta se la haces en inglés, o se la haces en español, o se la haces en sueco. A veces empieza a razonar el razonamiento interno, que normalmente no, como usuario no lo ves, tú lo que ves es la respuesta que te da al final, pero obviamente los investigadores y los ingenieros de OpenAI sí lo ven. Bueno, pues ellos han comunicado, porque tampoco le han dado una explicación, que OpenAI a veces razona en chino. Aquí, por supuesto, ha habido ya teorías de todos los colores, que si el chino es un idioma sincrético, que si los ideogramas permiten acumular conceptos variados en una misma unidad semántica, bueno, de todo. Nuevamente me remito a lo que os decía antes, no sabemos por qué funciona la inteligencia artificial,
Y este es un ejemplo más. ¿Por qué piensa en chino cuando le has preguntado en español? Pues no se sabe. Cuarta pildorita, Paul Schrader, que es un guionista de Hollywood, un guionista que tiene ya 78 años y al que los más viejos del lugar recordamos, por ejemplo, por Taxi Driver, le pidió a ChatGPT ideas para literalmente una nueva película de Paul Schrader, es decir, de él mismo, y según sus propias confesiones, ChatGPT lo clavó. Después probó con Tarantino, es decir, dame ideas para una nueva película de Tarantino, dame ideas para una nueva película de Capra, para una nueva película de Ingmar Bergman, lo hizo con un montón de directores. Y cito textualmente, voy traduciendo del inglés, así que igual voy un poquito a trompicones, cada idea que me daba ChatGPT, y además me la daba en unos pocos segundos, era buena y original y tenía vida. ¿Por qué los escritores deberíamos pasar meses buscando buenas ideas cuando una inteligencia artificial ya te la puede dar en unos pocos segundos? Añadí además después, también cito textualmente, este es un momento existencial. Siento lo que supongo que sintió Kasparov en 1997 cuando se dio cuenta de que Deep Blue le iba a ganar una partida de ajedrez. Esto, por supuesto, ha generado un montón de reacciones negativas. Hay gente que le ha dicho a Paul Schrader, te has vendido al enemigo. ¿Cómo puedes decir tú, que has escrito guiones tan brillantes, que una fría máquina va a escribir mejor que tú? ¿Cómo puedes decir que las películas de Paul Schrader van a ser mejor si las está haciendo inteligencia artificial que si las hace el propio Paul Schrader? Entonces ha sido muy divertida la discusión, pero sí que creo, me ha gustado esa parte de la declaración en la que hablaba de estamos en un momento parecido al momento que debió de tener Kasparov cuando en aquella partida con Deep Blue, supongo que en algún momento, en algún movimiento concreto debió de pensar, ostras, voy a perder. O sea, me va a ganar una máquina por primera vez en la historia de la humanidad. Bueno, pues sí que me creo que Paul Schrader sintiera algo parecido cuando le dijera a ChatGPT, dame ideas para una película de Paul Schrader, y la respuesta de ChatGPT le hiciera pensar, ostras, esta película es mejor que cualquiera que se me hubiera ocurrido a mí. Es un momento existencial. Y para terminar, pildorita simpática, en China, en concreto en Pekín, van a organizar en abril, por eso me lié antes con lo de abril, era de esta noticia, un maratón mixto de humanos y robots. Yo aquí estoy encantado de que los robots también tomen las maratones para que la gente que conozco que corre maratones deje de contarme sus planes de entrenamiento, la ropa que se ha comprado, si es pronador o supinador, qué tipo de plantillas es el mejor a partir del kilómetro 15. Y mira, si corren los robots, por lo menos toda esa parte nos la editamos, porque como mucho, supongo que se lo contarán entre ellos, pero a los humanos que nos dejen tranquilos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la gripe se vaya entre hoy y el próximo martes, pero en cualquier caso, hasta el próximo martes.